de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recordemos que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz verdadera fue puesta por el Padre desde el principio al crear los cielos y la tierra para que alumbrara nuestro caminar. Qué bueno que estén con nosotros aprendiendo la palabra, qué bueno la disposición de cada corazón de buscar a Dios en este tiempo, de guardarse para el Señor. Recordemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde dice la palabra que las tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, y qué importante es que ese pueblo se guarde para la gloria y la honra de nuestro Dios. Recordemos que tenemos galardón, tenemos recompensa, que Dios tiene grandes promesas para un pueblo que toma esa decisión de guardarse. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Efesios en el capítulo 4, del versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, tres cosas que nos menciona Efesios allí en esos tres versículos. Una, despojarnos del viejo hombre. La segunda es la renovación de nuestra mente. Y la tercera es el vestirnos con esas vestiduras preciosas que el Señor ha asignado para una iglesia. La primera que declara es despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Recuerda que ese hombre se alimenta de esos deseos, de los malos deseos, de esos deseos engañosos. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 14, declara que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Y cuando ese mal deseo es concebido en nuestros pensamientos, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, llevándolo a cabo, da a luz la muerte, que significa separación del Señor. Entonces, cada persona de sus malos deseos, de los deseos que tiene ese viejo hombre que está viciado conforme a esto, o sea que la presión es constante. Imagínate esto, si tenemos un viejo hombre encima que le gustan los malos deseos, que está atraído por la maldad, imagínate la presión que podemos estar viviendo de una manera constante por esto. Es como ese punto negro en nuestro corazón al cual el enemigo le está apuntando constantemente para atraernos, para seducirnos y para llevarnos a caer. Por eso, cuando la escritura nos hace este llamado es importante, ¿sí? A que nosotros nos despojemos de ese hombre que le gusta la maldad, que le gusta el engaño, que le gusta la mentira, que le gusta la perversión. El apóstol Pablo, cuando habló de ese viejo hombre, que lo menciona ya en Romanos en el capítulo 7, él llega a decir: miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? O sea, él llegó a considerar ese viejo hombre como un cuerpo muerto que estaba cargando a sus espaldas, que esa era una de las torturas romanas que había en la época para castigar a alguien que asesinaba a otro, digamos de una manera, sí, que era una persona asesina, que no lo había hecho en defensa propia ni nada, sino que lo había hecho con saña. Le ataban ese cuerpo a las espaldas, de manera que el cadáver, a la manera en que se iba descomponiendo, se iba pudriendo, también empezaba a matar a ese hombre que estaba cargándolo en sus espaldas. Así que Pablo lo declara ya en Romanos, como él compara ese hombre viejo con un cadáver que se carga a las espaldas. Y realmente es una gran lucha la que nosotros sostenemos, puesto que nuestro mayor enemigo, yo lo he considerado así, el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. O sea, es esa maldad que está en nuestro corazón, es ese viejo hombre que se rebela contra la palabra de Dios, que aunque yo quiero hacer lo bueno con mis pensamientos, con mi mente, quiero honrarle y servirle, ese viejo hombre se levanta con esos deseos caprichosos, con malos deseos, impulsando mi vida a hacer cosas que dañan mi relación con el Señor, que destroza mi comunión con Él. Así que cuando el Señor dice despójense de ese viejo hombre, es una
prioridad de nuestras vidas. Ese no puede permanecer en nosotros porque nos lleva al pecado de una manera constante y nosotros somos atraídos, somos seducidos y somos esclavizados al pecado por esa naturaleza que está en ese viejo hombre que no quiere despojarse de ella, pero que nosotros cuando conocemos al Señor empezamos una guerra que es a muerte, a dejar esos pedazos de viejo hombre tirados en el piso, tirados en este caminar con el Señor, entrando en unas dimensiones nuevas, diferentes con Dios, porque si ese viejo hombre permanece ahí, ese no entra en el cielo. Mira lo que dice a Romanos en el capítulo 6, en el versículo 16 al 18, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. O sea, hay una necesidad de despojarnos de él para que ya no seamos esclavos de sus deseos, de su maldad, de su engaño. Ese viejo hombre se alimenta de todo lo que este mundo le pone de adelante. Se alimenta de lascivia, se alimenta de palabras, se alimenta de expresiones, se alimenta del enojo, etcétera. De todas estas cosas perversas que se levantan, el viejo hombre se va fortaleciendo. Por eso nosotros voluntariamente debemos tomar esa decisión de alimentar nuestro ser interior, pero de hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? Si tú alimentas tu carne, si alimentas tu viejo hombre con las cosas que son de este mundo, jamás vas a ser libertado de él. Por eso es necesario mirar cómo nosotros estamos andando. La escritura declara allá en Corintios diciendo: el que piensa en estar firme, mire que no caiga. O sea, cuando una persona toma la decisión de honrar, de servir al Señor, de estar firme en sus caminos, debe poner cuidado por dónde está caminando. ¿Qué personas son las que lo rodean? ¿Qué clase de conversaciones son las que suelo tener? ¿Qué cosas yo suelo ver? ¿Qué cosas yo suelo escuchar? Porque este mundo tiene un gran banquete para ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Hay un gran mover de mentira, de engaño. La gente de pronto quiere alimentar sus pensamientos y su corazón con fantasías, con cosas que son totalmente absurdas. Los cuentos que uno escucha en este tiempo realmente son asombrosos, asombrosos, y todos ellos van en contra de la palabra del Señor. Así que al que le gusta comer la inmundicia y alimentar ese viejo hombre, pues finalmente no hay manera de que se despoje de él si no tiene cuidado cómo está alimentando su ser interior. El que alimenta la carne siempre va a estar en ese proceso de estar pecando constantemente, cayendo en situaciones de maldad que finalmente lo van a dejar lejos del Señor. Por eso hay una decisión que debemos tomar firme en nuestro corazón de alimentar no la carne, sino de alimentar el espíritu. Por supuesto, lo vamos a hacer de la manera correcta, lo vamos a hacer a través de la palabra, lo vamos a hacer a través de la oración, a través de rodearnos de personas sabias, de gente que me enseñe los caminos de Dios, porque si ese viejo hombre tiene todas estas características y me rodeo de gente llena de engaño, de mentira, de gente vulgar, de gente que ama el pecado y el engaño, pues por supuesto que toda la vida voy a estar esclavizado. Por eso es necesario estar en el ambiente correcto, ponerme en el lugar correcto para que mi ser interior pueda ser edificado. Te aconsejo que te rodees de las personas que aman a Dios, que siguen sus caminos, para que aprendas de ellos, para que te instruyas de ellos, para que ellos te enseñen a conocer al Señor y a conocer su palabra. Por supuesto que el Espíritu Santo te va a guiar a esos lugares que son saludables para tu vida. ¿Sí? Recuerda que el Señor en el Salmo 23 declaró que Él me pastorea junto a esas aguas que están en reposo y también me da de comer de esos pastos que son delicados.
son lugares donde la presencia del Espíritu de Dios habita de una manera especial y donde su palabra es limpia para mí. Esos son los lugares que yo debo buscar para edificar mi hombre interior. Si quiero realmente despojarme del viejo hombre, tengo que dejar de alimentarlo, tengo que dejar de darle de comer maldad, engaño, perversión a través de la vista, bueno, a través de los sentidos, para que yo pueda crecer verdaderamente en el conocimiento del Señor. Y para esto es muy importante que nosotros podamos experimentar un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Imagínate lo que dice acá, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y Romanos nos declara que tenemos una generación que está esclavizada hacia la muerte. Sé que todos esos deseos perversos conducen a las personas a la muerte. Estamos rodeados de una generación muerta, de una generación incrédula, de una generación que no tiene pasión ni fuerza por las cosas del Señor. Es como si camináramos en medio de muertos vivientes. En alguna ocasión, cuando un hombre le dice a Jesús, yo te quiero seguir, pero deja que vaya y entierre primero a mi padre, Jesús le declaró, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, toda persona que no camina en fe, que no está caminando con el Señor, que no le está honrando, que no está honrando su presencia, por supuesto que en su ser interior está muerta espiritualmente. Eso era lo que quería decir Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero aquella persona que realmente quiere caminar al Señor, de los primeros pasos que tiene que dar es ese paso de arrepentimiento. En Mateo, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6, declara, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos aquí la aparición de Juan el Bautista vestido de la manera como estaba vestido Elías en el Antiguo Testamento. Recuerda que el profeta Elías fue importante para su pueblo, puesto que él es una de las figuras que confrontó al pueblo de Dios para tomar decisiones firmes en su corazón. Cuando él estaba ya en el monte Carmelo, cuando citó al pueblo de Israel junto con todos los profetas de Baal, y les declaró una palabra tremenda al pueblo de Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? O sea, no pueden dejar que el corazón y la mente estén jugando en dos ideas. O sea, unas veces adorando a Dios, pero otras veces sirviendo al pecado. Unas veces yendo al templo a adorar al Señor, y otras veces sirviendo a Baal, a Astarte, a todos los demonios que se adoraban en esa época, bajo esa influencia de ocultismo y de perversión que trajo a Acab y su esposa Jezabel. Así que Elías aparece en ese momento declarándoles, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y en esa confrontación, recuerda que se preparó el altar para que invocaran a los demonios, esos Baales, pero no tuvieron ninguna respuesta. Pero también Elías preparó el altar del Señor, que dice la escritura estaba arruinado, y Dios respondió desde el cielo con fuego. O sea, una señal impresionante, pues que también aplicaría para nuestros días, puesto que Él es el Dios que responde con fuego desde el cielo. Recuerda que ese fuego representa a su espíritu viniendo sobre los creyentes para capacitarlos, para llenarlos de fuerza, de poder, de unción. Así que ese Elías que estaba en el Antiguo Testamento, y que también el Señor dijo que para en los posteros días Él enviaría a su Elías con este mensaje, con ese mensaje de arrepentimiento, exhortando a la gente, diciéndole, bueno, decídanse,
Decidan en su mente, dejen de servir al Señor a medias, dejen de ser tibios en sus corazones. Pues si ustedes creen que Dios verdaderamente es Dios, ¿por qué no lo siguen de todo corazón? Se despojan de la maldad, del pecado, de la incredulidad, de la desobediencia en sus corazones y lo hacen de todo su ser. Ahora, si ustedes creen que el diablo es su Dios, pues entonces sírvanlo a él también con pasión, pero dejen de claudicar entre dos pensamientos, porque la escritura declara que los tibios no pueden recibir de Dios. La escritura declara ya en Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Eso de que yo a veces creo en Dios, pero otras veces no creo, que unas veces lo amo, pero otras veces lo odio, que unas veces tomo la decisión de obedecer, pero otras veces soy tan desobediente que, que me comporto peor que un incrédulo. El Señor dice, no, tú tienes que experimentar un verdadero arrepentimiento. Esto es lo que Juan está declarando allá. Dice, yo los bautizo en agua para el arrepentimiento, declara el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo que va a las aguas, este bautismo que practica Juan es para arrepentimiento. Una persona toma la decisión de abandonar sus prácticas pecaminosas. Una persona que se duele de su maldad, que se duele de tener encima trapos de inmundicia y decide renunciar a ellos para honrar verdaderamente, para seguir al Señor. Aquí también aparece en el versículo 6, Romanos 3:6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta confesión de pecados aparece acá en este evangelio y también en Hechos de los Apóstoles, como ellos cuando iban a ser bautizados hablaban públicamente de su maldad. La confesión de pecados es bíblica. ¿Sí? En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros, porque esa oración es eficaz. O sea, es necesario que una persona cuando viene al Señor hable acerca de su maldad, que la pueda exponer, pueda publicar su pecado y experimentar un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué nosotros confesamos nuestras faltas sabiendo que el Señor ya las conoce? Porque uno diría, bueno, si Dios ya lo sabe, ¿yo para qué tengo que confesar mis pecados? Pero el enemigo utiliza esa maldad que está en el corazón o las cosas ocultas para traer culpabilidad, para traer condenación. Así que cuando una persona confiesa públicamente sus pecados, le quita un derecho legal a Satanás para que el diablo ya no lo oprima. El diablo no puede acusar a alguien de algo que todo el mundo ya sabe. El diablo manipula el corazón de la gente, manipula a las personas con las cosas que están secretas y que son pecaminosas. Ah, conocemos varios casos de personitas que en el pasado tuvieron situaciones de pronto en el área sexual, hombres que fueron abusados, que fueron violados o que en su juventud practicaron tal vez la homosexualidad, etcétera, mujeres que abortaron, pero que nunca hablaron acerca de esto y cómo el enemigo los acusa y les trae vergüenza, les trae culpabilidad, condenación al corazón en base a eso que ellos vivieron atrás, pensando, esto nunca alguien lo debe saber. Nadie puede saber de esto porque es algo que trae mucha vergüenza. Pero cuando venimos al Señor y confesamos nuestra maldad, confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados. Y cuando los confesamos, el enemigo ya no nos puede acusar frente a algo que todo el mundo sabe o que ya hablamos acerca de esto y que se oró específicamente para que esa culpabilidad y esa condenación desaparecieran de nuestra alma. Así que sí es muy importante que el pueblo del Señor confiese públicamente sus pecados. Perdón. Recuerdo hace muchos años, cuando empecé en el Señor, una de las ataduras muy grandes que tenía en mi alma era una atadura a la pornografía. Tuve contacto con la pornografía desde
muy temprana edad, tal vez 9 o 10 años. am, y cuando era ya un adolescente tenía una gran colección de revistas pornográficas. En esa época pues eran en revistas, más que en videos. Cuando llegué al Señor, todavía estaba esa atadura en mi mente. Solía caer en pornografía tal vez 1 o 2 veces en un año. Y eso me dolía porque yo quería honrar al Señor, realmente quería honrarlo, quería servirlo y esa era una de las grandes luchas que tenía en mi corazón. Recuerdo que en alguna ocasión estaba dictando un seminario en un lugar que se llama la Confraternidad Carcelaria, que era un grupo de personas como de 20, 22 personas que estaban allí y el Señor me permitió compartir con ellos eh, un seminario que se llamaba La Realidad de la Redención en Cristo. Y yo estaba dictando ese seminario y en el periodo en que lo estaba haciendo, tuve una recaída con eso de la pornografía. Era una noche de viernes, el seminario era el sábado en la mañana y esa noche yo estuve viendo. No fue un espacio muy prolongado, pero pues sí, estuve ahí mirando. Realmente terminé muy dolido, confundido, como con rabia hacia sí mismo. En algunas ocasiones uno también siente rabia con el Señor porque uno le dice, Señor, pero si ya he orado por esto, ¿por qué no desaparece esto en mi vida? Al día siguiente estoy en esa gran lucha de pronto decir, no voy a dictar este seminario, me siento un hipócrita, ¿sí? Porque suele suceder que muchos enseñamos aquello que no estamos practicando. Entonces me sentía mal, me sentía un perverso. Yo como yo estoy honrando a Dios y estoy haciendo esta clase de cosas. Bueno, finalmente me fui hacia ese lugar y cuando tenía el grupo de personas ahí, el Espíritu de Dios me colocó ese sentir en el corazón de yo debo confesar esto, yo debo exponer esta maldad ante la gente. Y yo le dije al grupo, mire, yo no sé, tengo algo que contarles. Si después de esto ustedes creen que no soy la persona indicada para estar acá, me lo dicen y yo no tengo problema en retirarme. Y entonces les dije, anoche yo estuve viendo pornografía. Cuando declaré eso, pues las personas que estaban ahí quedaron como muy asombradas, como, este es el líder. Bueno, todos estaban así con los ojos abiertos, como muy pensativos de por qué, no sé, todas las cosas que se me pasaron por la cabeza. Pero me llama la atención que una dama que estaba ahí, una dama ya muy, pues de edad, tal vez cerca a los 70 años, levanta la mano y yo dije, bueno, esta señora me va a dar con todo y me lo merezco. Yo dije, esta señora me va a dar con todo porque, bueno, sentí como que si me fueran a poner una exhortación de esas fuerte y yo decía, Señor, lo que sea, me merezco todo lo que pase en este lugar. Y esta dama levanta la mano y me dice, ¿y qué hacemos? Porque yo tengo ese mismo problema. O sea, esa persona, a pesar de la edad que tenía, estaba teniendo grandes luchas con la pornografía. Y entonces ella empezó a contar su testimonio de cómo había sido estorbada sexualmente desde su juventud. Y cuando ella terminó su testimonio, un señor que estaba al lado levanta la mano y dice, bueno, pues si ella pudo, yo también puedo. Y empezó a confesar sus pecados y así uno tras otro, de manera que toda esa mañana de ese sábado fue para despojarnos de esas vestiduras inmundas de culpabilidad, de condenación, de cosas ocultas. Cuando terminamos ese tiempo fue regado de una atmósfera del Espíritu de Dios tan hermosa. Todos nos sentíamos tan libres, nos sentíamos tan acompañados por el Señor, a pesar de que todo lo que estábamos hablando representaba tanta vergüenza para nosotros, porque todos estábamos avergonzados, habíamos vivido cosas terribles. Sin embargo, no nos sentíamos culpables. Esa fue ese ingrediente tan hermoso que había en el lugar, que a pesar de saber que habíamos hecho cosas horribles, que las estábamos confesando, no había culpabilidad en ninguno, todos estábamos felices. Y yo diga, este ambiente está tremendo, como que todos aquí hablando tantas maldades, tantas cosas horribles que hemos vivido y estamos tan contentos. Nos veíamos con pureza, nos veíamos con misericordia, ninguno estaba acusando a nadie,
porque todos nos veíamos, era con compasión, como, ay Dios, ¿qué viviste tú tan horrible? Y el otro, no, lo que tú viviste, no, lo que tú... Estábamos, era como en una gracia, una misericordia. Terminamos en un tiempo de oración tan impresionante, una cosa tan hermosa. El poder del Espíritu de Dios descendió en ese lugar. Ninguno salió de allí sintiéndose avergonzado, ni con culpabilidad, ni sintiéndose condenado, porque nadie en ese lugar se atrevía a señalar a nadie. Todos estábamos más bien en un mover de gracia, de misericordia. Así que esa confesión de pecados nos trae sanidad, nos trae libertad, restauración. Dios permite que a través de su palabra nuestro pecado sea expuesto, pero no para traer esa condenación, sino para traer sanidad, para traer restauración. Así que una persona que quiere verdaderamente renunciar al viejo hombre debe dar este primer paso, debe bautizarse en el nombre del Señor, debe bautizarse y confesar sus pecados. Recuerda que el bautismo en la Biblia es para la gente adulta que tiene la capacidad de arrepentirse, que tiene la capacidad de confesar sus faltas y de renunciar a su maldad. Así que este es el primer paso, que nos bauticemos, nos bauticemos y confesemos nuestros pecados. La escritura nos dice cómo los publicanos y las rameras, dice la escritura, vinieron al bautismo de Juan y fueron realmente transformados en su corazón. Romanos en el capítulo 6, en el versículo 4 al versículo 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ves? O sea, menciona esto. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte que simbólicamente es sepultado allá en el bautismo. Cristo Jesús, cuando muere en la cruz, su cuerpo fue totalmente molido, como lo declara la Escritura, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Todo nuestro pecado fue puesto sobre su cuerpo. Por eso ese cuerpo fue destruido, fue molido. Nadie que hubiera visto a Jesús en esa época lo hubiera reconocido. Los que lo vieron antes de la crucifixión, después verlo en la cruz del Calvario, nadie sabía quién estaba ahí colgado, porque su cuerpo quedó totalmente lacerado, su rostro quedó totalmente desfigurado, sus entrañas al aire libre, sus huesos al aire libre por esa cantidad de laceraciones a la que fue sometido. Porque fue tratado su cuerpo de una manera tan infame, de una manera tan cruel, porque el cuerpo de Jesús recibió toda la maldad del mundo y ese cuerpo tenía que ser destruido, molido por nuestra maldad. Así que cuando vamos al bautismo, representa simbólicamente que nuestro cuerpo es sepultado, ese cuerpo de muerte, ese cuerpo pecaminoso, ese cuerpo de pecado, es sepultado juntamente con Jesús. Fue sepultado allí a través del bautismo, pero cuando nos levantamos de las aguas, simboliza una nueva vida para el Señor. Por supuesto, no es que nos bauticemos y ya nos levantamos del agua y ya no tenemos malos pensamientos, ya somos totalmente transformados. No, estamos hablando de un acto simbólico, estamos hablando de un deseo del corazón con el Señor, de morir a ese viejo hombre, de una decisión firme en nuestras vidas, de que a partir de ese momento vamos a consagrar todo nuestro ser para el Señor hasta que desaparezca todas esas vestiduras infames con las cuales nosotros hemos cargado toda la vida, ¿cierto? No es que nos levantamos del bautismo y ya no, nunca más tenemos una mala inclinación de nuestro corazón, por supuesto que no, pero sí es algo simbólico, es como un
de alguna manera como un pacto que nosotros celebramos con el Señor, una conciencia de renunciar a ese pecado para servir verdaderamente al Señor. En el versículo 12 de Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, o sea, no le podemos dar rienda suelta a todo mal pensamiento que nos viene y que nuestro cuerpo se convierta en un esclavo de eso. Podemos estar obedeciendo a todas las tentaciones que vienen sobre nuestras vidas. Por supuesto que sí vienen tentaciones, a veces vienen propuestas, vienen ofertas de parte de Satanás, pero nosotros no tenemos que estar obedeciendo a todo lo que el enemigo pone en nuestras vidas. Por eso es necesario que tu corazón y mi corazón a veces sean probados, que el Señor nos ponga en escenarios donde es necesario afirmar nuestro carácter, nuestro dominio propio. Por eso es que a veces la gente viene, nos ofrece maldad, nos ofrece pecado, el diablo viene a través de sus seducciones. Pero cada vez que tomamos esa decisión de decir que no, nos estamos fortaleciendo en dominio propio cuando lo hacemos para el Señor, ¿cierto? Cuando decimos que no por amor al Señor. Cada vez el dominio propio se va haciendo más fuerte en nuestras vidas, de manera que va a llegar un momento donde el pecado no va a ser no nos va a golpear tan fuerte, esos malos deseos no nos van a golpear tan fuerte, pero es necesario ese ejercicio del dominio propio. Y es Dios el que prepara esos escenarios. Por eso cuando las personas queremos honrar y servir al Señor y empezamos en sus caminos, a veces reaparecen esos viejos amantes, esas damas que en el pasado eran tan importantes para nosotros o en las niñas, esos hombres que antes fueron tan importantes para ellas, esas circunstancias que antes las doblegaban, las dominaban, nuevamente aparecen. El Señor como fortaleciendo, poniendo en la guerra a una persona para que se afirme en dominio propio, para que tome la decisión de si voy a honrar o no al Señor, si lo voy a hacer y lo voy a hacer con todo mi corazón. Así que no te asustes, como dice Hebreos en el capítulo 12, ni te asombres cuando eres sometido a esos momentos de presión, porque Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. Y la escritura declara y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pues por supuesto no quiere decir que nos coja así con un látigo ni nada de eso, sino que provoca esos moveres fuertes en nuestras vidas de presión para que seamos afirmados, gente fuerte, gente valiente, gente esforzada, gente que realmente cada día toma esa decisión de voy a honrar a Dios hoy. Por eso dice en Hebreos 4, versículo 7, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, no se trata de lo que yo voy a hacer a favor del reino este domingo que viene, sino hoy, cada día es mi día de reposo, cada día es mi día de honrarlo, de bendecirlo, de darle gloria, de darle honra, de darle toda mi exaltación. Entonces esta primera parte que declara Efesios, donde dice, despójate del viejo hombre. No es sencillo realmente despojarse de algo que está tan arraigado en nosotros, pero si cada día tomamos la decisión de honrar a Dios a pesar de nuestro propio mal deseo, ese viejo hombre va muriendo y el Espíritu de Dios se va levantando en nosotros, reinando sobre nuestras vidas. Lo siguiente que declara ya en el capítulo 4, versículo 23 es, renovados en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de la mente. Y esa renovación se hace a través de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, perdón. En el capítulo, mejor, segunda de Timoteo 3, en el 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros no podemos casarnos solamente con una parte de la Biblia. Sí, hay personas que solo le gustan los salmos porque hablan de fortaleza, etcétera. Pero aquí dice es toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad. Dice, nos enseña, nos redarguye, o sea, corrige nuestro camino, nos hace volver de nuestros malos caminos y nos instruye en justicia. Uno llega al Señor con un pensamiento muy distorsionado. Todas las cosas que nosotros aprendimos antes de Dios, por supuesto que no nos las enseñó Él, nos las enseñó el mundo, nos enseñaron vicios, nos instruyó el diablo, quería hacernos armas de iniquidad. Pero cuando conocemos a Dios es muy importante que recurramos a su palabra. Yo te aconsejo, lee toda la Biblia, aunque a veces no entiendas muchas cosas. La Biblia se complementa a sí mismo. La Biblia explica la Biblia. Hay unos textos que son difíciles de comprender, pero más adelante, si sigo leyendo, van a haber textos bíblicos que me van a explicar esa parte que no entendí. Y hay otras cosas que definitivamente tal vez nunca las entendamos, porque la Escritura declara que hay cosas que son reveladas, que el Señor se las da al hombre, pero hay otras cosas que son secretas, así que finalmente no las vamos a comprender y eso no hay ningún problema con eso. No quiere decir que queremos entenderlo absolutamente todo, porque nosotros no vamos a ser juzgados por lo que no entendimos. Nosotros vamos a ser juzgados por lo que entendimos, ¿sí? Recuerda que allá en el profeta Isaías dice que debe haber un pueblo que va a entrar a la ciudad que es fuerte, que sus muros, las que la rodean son muros de salvación. Dice, tiene muros y contramuros en el profeta Isaías en el capítulo 26. Y dice que las puertas de esa ciudad se abren para la gente justa y que son guardadores de verdades. ¿Qué verdades ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué fue lo que tú entendiste realmente de la Biblia? ¿Sí? Porque por esas verdades que tú guardes en tu corazón vas a poder entrar a esa ciudad que es fuerte. Y frente a esas verdades es que Dios te va a demandar, es que Dios va a juzgar tu vida. O sea, es de eso que tú entendiste es lo que Dios te va a pedir que des fruto. Porque el Señor no me va a pedir que dé fruto de algo que yo no entendí o que no fue revelado a mi corazón. Pero si yo entendí que debía caminar en pureza sexual, que debía honrar a mis padres, que debía perdonar, que debía tener comunión con los hermanos, que no podía ser vulgar, si yo lo entendí, entonces de eso que entendí debo dar fruto. Porque pues por supuesto tenemos un libro que es extenso, la escritura es un poco extensa, son 66 libros que están ahí. ¿Cómo vamos a entenderlo absolutamente todo? Pues no, por supuesto que no. Pero lo que entendimos, de lo que entendimos, debemos guardar esa verdad en nuestro corazón y dar fruto con perseverancia. Dar fruto con perseverancia. Así que a través de la palabra, nuestros pensamientos son renovados, nuestros pensamientos son transformados. En alguna ocasión que el Señor me dijo, tú tienes que cambiar mentiras por verdades, porque lo que tú sabes, yo no te lo enseñé, lo que tú sabes te lo enseñó el diablo. El diablo te enseñó acerca de las mujeres algo totalmente distorsionado, te enseñó las finanzas distorsionadas, te enseñó acerca de tu carácter de una manera distorsionada. Y el Señor me dijo, yo te voy a enseñar lo que es una familia, lo que es una mujer, para qué yo hice al ser humano, para qué lo puse sobre la tierra. Te lo voy a enseñar con mi palabra. Y ese es el proceso en el que vengo con el Señor desde que Él me dio esa palabra hace ya más de 20 años, que el Señor viene enseñándome, renovando mi mente. Muchas cosas que yo pensaba que eran normales, cuando me vi frente a las escrituras, me di cuenta que no eran normales, que lo que para mí era normal era pecado, pero que el Señor a través de su palabra empezó a traer lucidez, a traer un pensamiento distinto, a dignificar a las personas en mi corazón a través de las escrituras, a darle un lugar de honra, de respeto a la gente antes que yo
Antes yo no tenía eso en mi corazón, no me importaban las personas, aborrecía a todo el mundo, solo pensaba en la muerte. Pero el Señor empezó a poner ese respeto en mí por su creación. Así que la palabra dice, me hace perfecto, preparado para toda buena obra. En el capítulo 55 del profeta Isaías, Isaías 55, del versículo 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira, la palabra no vuelve vacía al Señor. En Hebreos 4, versículo 12 declara que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios tiene esa capacidad de redarguir mi vida, de hacerme sentir culpable, condenado, como esto no está bien en tu vida. Pero también tiene la capacidad de limpiarme de eso que ella misma me está redarguyendo. Dios no me mete en un tren de culpabilidad y de condenación y me deja así. No, Dios me hace ver mi error, me hace ver mi falta, pero me da una salida, siempre me da una salida. Me limpia de mi pecado, me exhorta, me hace ver lo que está mal, pero también me da una solución para eso. Esa es la palabra, viva, eficaz, como esa espada de dos filos, ¿sí? Produce esos dos efectos. Una que me hace sentir, por supuesto, culpable, me hace sentir como un reo condenado a muerte, pero también me da una solución, me habla acerca del perdón de mis pecados, me habla acerca de restauración, de pureza, de limpieza, de la oportunidad de acercarme a aquel que puede transformar mi vida. Así que no me deja en un mar de confusión ni de culpabilidad. Las personas que están confusas con la palabra, que unas veces se sienten muy amadas y otras veces muy odiadas, pienso que hay algo en su relación con el Señor que no está funcionando, porque el Señor nunca me deja como un ser culpable, Él siempre me deja como un hombre, una persona redimida, salvada, protegida por su presencia y me muestra todas las posibilidades que tengo de salir adelante. Con el Señor las posibilidades son ilimitadas, ilimitadas. Así que en mi relación con el Señor, por supuesto que sí, me siento mal por mi maldad, por mi pecado, pero también me siento amado y aceptado, como esa atmósfera hermosa que les hablaba hace un momento, que se presentó allá en ese lugar cuando confesamos todos esos pecados. Así que recurre a las escrituras, lee la Biblia más que otros libros, lee la Biblia más que lo que escribieron hombres sobre la tierra. Sí, aún lo que escriben predicadores, personas que enseñan, que tienen sus propios libros. Y yo digo, sí, eh, chévere, hay algunos escritos de algunos predicadores, de algunas personas, pero yo digo, ¿qué podemos nosotros escribir que sea superior a lo que Dios inspiró en estas personas? ¿Qué podemos decir nosotros que sea mayor que la Biblia, que traiga más aporte que las Escrituras? Y recuerda que la Biblia debe ser revelada por el Espíritu Santo de Dios. Así que esta palabra es la que Dios revela a cada alma, porque esa es la única manera en que un corazón es verdaderamente transformado. Así que no sé qué libro yo podría escribir que inspire más que la Biblia, ¿sí? Porque nunca se dice que un libro que escribe el hombre, como dice allá en Timoteo, es útil, redarguye, enseña y hace al hombre perfecto. Pero la palabra sí. Ningún libro escrito por los hombres tiene esa capacidad de transformar una Biblia, perdón, una persona. Pero la Biblia sí tiene la capacidad de renovar la mente y el corazón. Así que no vuelvas a leer nada de alguien, pero sí te digo, ve más a la Biblia. Céntrate más en las escrituras porque ellas tienen esa capacidad de transformar una vida. En el Salmo 119, en el versículo
105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Recuerda que nosotros andamos sobre esta tierra en un panorama muy oscuro. La escritura lo declara, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Lo que estamos viviendo en este tiempo es terrible, tantas tinieblas, tanta oscuridad. Lo que nuestros oídos escuchan de la gente, del mundo, es tan pesado que si no nos aferramos al Señor, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que percibimos que está pasando a nuestro alrededor nos podría derribar. Yo escucho historias tan lamentables, cosas que uno ve de pronto en una noticia, cuando escucho testimonios de la gente, la maldad, el pecado es una carga tan pesada y uno ve tanta maldad, tanta iniquidad, que en serio nosotros estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo como en los días de Noé. Cualquiera que diga que eso es falso es porque está totalmente ciego. Pues tenemos una generación que está como lanzada a la perversión, a la iniquidad. Las personas no sienten, no tienen dignidad, las personas no tienen respeto por la vida, no saben para qué no saben para qué es su cuerpo. O sea, es como si toda esta generación estuviera lanzada a la perversión, a una perversión impresionante, y se hace tan pesado ese ambiente y tan oscuro que si la palabra de Dios no ilumina nuestros corazones, vamos a caer en esos pozos de maldad, de desesperación, de engaño, etcétera. Por eso dice, es una lámpara a mis pies. En este tiempo de tanta oscuridad, la Biblia, la Escritura, nos va a mostrar el camino por el cual nosotros debemos andar sin que tropecemos. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que hagas y cumplas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y allá en Deuteronomio, en el capítulo 6, hay una exhortación del Señor a meditar en su palabra. Del 1 al 9 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira que la exhortación y el consejo de Dios es a meditar en su palabra, a enseñarla y a tenerla en cuenta en nuestro diario vivir. Cuando dice escríbela en tus postes, medítalas, constantemente pronúncialas, pues por supuesto que no se trata de llenar nuestra casa de versículos bíblicos y eso, pero el Señor sí quería que sus palabras estuvieran presentes en el diario vivir, que hiciera parte de su cotidianidad. Y también aquí hay una estrategia muy buena para poder memorizar la escritura. Y aquí dice repetirlas, escribirlas, meditarlas. Escribirlas, repetirlas y meditarlas es una buena manera de retener la palabra del Señor. Bien, entonces dice Efesios, del versículo 22 al 24, la primera es despojarse del viejo hombre, luego menciona renovarse en el espíritu de la mente, y te estoy explicando que esa renovación se da a través de las escrituras. Y el paso número 3 dice, es vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea,
Es una persona que está siendo conformada en su corazón a la imagen de Jesucristo. Es una persona que manifiesta el carácter, que manifiesta su bondad, su gracia, su misericordia. Te voy a leer una definición de justo o de justicia. Una persona justa es que está de acuerdo con la justicia y la razón. Y la justicia es obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Respetar con los hechos al prójimo en su dignidad personal y en sus derechos. Dar a cada uno lo que es suyo, a lo que tiene derecho y lo que necesita para vivir con dignidad. O sea que esta parte de caminar en justicia, de ser una persona justa, tiene que ver cómo yo me comporto con las personas que están a mi alrededor. ¿Qué trato yo le doy a la gente? Si estoy favoreciendo al impío o si estoy favoreciendo al justo, a la persona que hace lo bueno. Y que mi vida sirva para darle a los demás un lugar de dignidad y proporcionarle a los otros, si es que el Señor me ha dado esa gracia, de lo que necesite para vivir una vida en dignidad. Mira esto que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2 del versículo 37 en adelante dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira el estilo de vida que ellos empezaron a vivir. Si mencionamos esa palabra justicia como alguien que busca que los demás tengan una vida digna, aquí se estaba viviendo esto. De que las personas dijeron, ¿cómo es posible que esté pasando necesidad, esté pasando hambre? Vendamos esta propiedad, bendigamos a la gente para que cada uno tenga que comer, tenga una vida digna, ¿sí? Tenga una vida en dignidad. Creo que ese es el llamamiento más grande que el Señor nos ha hecho en cuanto al servicio. O sea, de hecho las congregaciones, los lugares que se han establecido como iglesia son para bendecir a la gente. Una de las oraciones fuertes que debemos hacer es que Él haga un milagro en nuestros ministros, que haga un milagro en nosotros, los que estamos al frente, para que esa riqueza que el Señor pone en la iglesia sea para darle a la gente dignidad, o sea, para que puedan vivir una vida en dignidad, que la iglesia pueda suplir la necesidad de un pueblo, porque de pronto nos podemos enfocar en las cosas lujosas, nos podemos ubicar de pronto en adornar un lugar cuando la gente está pasando hambre. Y eso no es justo, eso no es justicia. Aquí dice justicia, según esa definición, es procurar que cada persona tenga una vida digna. Así que el que es justo busca eso. Y nosotros los líderes, los que estamos al frente, debemos tener ese pensamiento. Deben decir a la gente de que lo que entra a la iglesia, económicamente hablando, gran parte de esto se quede en medio del pueblo que tiene una necesidad económica, para suplir la necesidad de las personas. Entonces, mira, parte de las características de ese nuevo hombre es esta, que vive en justicia y luego en santidad de la verdad.
De características que tiene el nuevo hombre. En Mateo 11, del 28 al 30, el Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De las características de ese nuevo hombre es la mansedumbre. ¿Quién es una persona en mansedumbre? Les voy a dar una definición. Es una persona que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas eh, y se deja tomar o acariciar. Esa es una persona mansa, que es una persona sosegada, tranquila y apacible. Les estoy dando una definición. Y de humilde es que carece de arrogancia y orgullo, que no hace ostentación de sus virtudes, que conoce sus propias limitaciones y debilidades, eh, conoce también sus virtudes y defectos y obra de acuerdo a esto. Nuevamente se los voy a declarar. Una persona humilde es que carece de arrogancia y orgullo, que no hace ostentación de sus virtudes, que conoce sus propias limitaciones y debilidades, sus virtudes y defectos y obra de acuerdo a esto. Creo que en la iglesia nos hace mucha falta mansedumbre y humildad, porque a veces hay mucha arrogancia. Hay personitas que no se les puede decir nada porque reaccionan con fiereza, ¿cierto? No se puede colocar un consejo porque se desesperan, están muy prevenidos, pero el que está en el Señor dice, bueno, voy a aprender de esto, voy a bajar la cabeza, voy a permitir que el Señor me enseñe, me instruya en este camino, porque es realmente lo que necesitamos. Y allá en Efesios, nuevamente, Efesios 4, del versículo 25 en adelante dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, que es que están haciendo de nuevo, habla verdad, habla la verdad. No es una persona llena de mentiras ni de engaños y es uno con los demás. O sea, que no busca la separación, no está huyendo de la gente, es una persona que se presta para la unidad, no miente. Recuerda que la mentira nos divide, no nos deja ser uno. El versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que el Señor sabe que todos en un momento determinado podemos tener un espacio de ira. De pronto se nos soltó la ira, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Que cuando nos da ira no pequemos. O sea, que en medio de la ira nosotros no le demos rienda suelta a nuestra maldad, que esa ira no esté acompañada de groserías, de blasfemias, de insultos, de reacciones violentas hacia las personas. Vamos más bien, nos refugiamos allá en el Señor, nos vamos al lugar secreto y empezamos a exponer delante de Dios ese enojo hasta que el Señor lo vaya quietando para que nos traiga paz, para que nos traiga bendición. Así que en medio de la ira no peca. El versículo 27 dice que no deis lugar al diablo, no, como decimos nosotros, no da papaya, no se presta para que el enemigo lo derribe, no se pone en riesgo en su área sexual. Es una persona que honra a los padres, la deshonra a los padres le abre una gran puerta al diablo. Eh, Trata con cuidado su sexualidad, es una persona que es perdonadora. Recuerda que un hombre, una mujer rencorosa, le son asignados verdugos, demonios que lo azoten de día y de noche. Se aparta de toda idolatría, del ocultismo, de los juicios, de las falsas doctrinas, etcétera. O sea, es una persona que no le está dando lugar al diablo, no está prestando su oído para escuchar mentiras ni engaños, herejías, cosas que van en contra del conocimiento de Dios. Versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, que es una persona que no despoja a nadie y comparte lo que tiene con las personas que están padeciendo la necesidad, como lo declara aquí. Recuerda que en Lucas 6:38 dice que dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida. La escritura declara que es más bienaventurado dar que recibir. Allá en Mateo 25 el Señor dice, yo tuve hambre, me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, etcétera. Dice que a esos que sirvieron a esa generación y que le amaron al Señor, por supuesto, los coloca a la derecha y los llama
benditos del Señor, herederos del reino. En el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es alguien que esté hablando tonterías, ni insultos, ni que se preste para conversaciones indecentes, sino que siempre que va a hablar, está buscando edificar el corazón de las personas. No chistes tontos, ni burlándose de las personas, esos grupitos que se prestan para burlarse de la gente, que mire, que la cabeza de este, que la nariz, que la cumbamba. Esas personitas no saben lo que están haciendo porque se están burlando de la creación del Señor. Y para eso no nos dio Dios la capacidad de hablar, sino para edificar. Para edificar. Cuídate que tus reuniones familiares, si es un paseo, si están allí al sol, a la piscina, divirtiéndose, ten cuidado de que esa diversión sea una diversión con respeto, que no te estés burlando de la gente, ni estés haciendo maldades, ni estés hablando truanerías, como dice la Biblia, ni burlándote de nadie. No es grato ante los ojos del Señor. Y el versículo 30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Recuerda que hay varias cosas que contristan al Espíritu Santo, que pues no los vamos a mencionar en esta enseñanza, más bien después hablamos acerca de esto, pero el Espíritu de Dios con el que fuimos sellados nos enseña, nos capacita, nos instruye, nos muestra el reino, nos muestra el camino, por eso no debemos contristarlo con el pecado, bueno, con otras cosas que más adelante vamos a hablar acerca de ellas, porque si apagamos y contristamos la voz de Dios en nosotros, entonces ¿qué esperanza tenemos de poder salir adelante? Así que estas tres cosas de las que habla ya Efesios, una, despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Estas tres cosas el Señor nos habla con insistencia en este tiempo para que seamos librados de esta generación mala y perversa. Quiero que medites en esto, quiero que ahondes, que ores, que le pidas a Dios luz y revelación acerca de esta palabra para que pueda realmente transformar tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por estar allí en tu fidelidad, por disponer tu corazón para honrar verdaderamente a Dios. Y te quiero estimular a que lo sigas haciendo. Y recuerda que el Señor es galardonador de los que le buscan. Dios te va a galardonear, Dios te va a poner en alto, Dios te va a bendecir, pero guárdate en su presencia. No te desvíes, como dice la Biblia, ni a izquierda ni a derecha, para que Dios te pueda bendecir rica y abundantemente. Yo te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.